Narra historias paranormales, entrevista a los protagonistas reales de casos extremos que desafían nuestros sentidos. Conocer los secretos de Martes de Misterio, el podcast de terror hecho en Mar del Plata que cautiva a audiencias en todo Iberoamérica. Las historias te la cuentan parecidas una persona que está como nosotros acá en Mar del Plata, año 2025, y la abuela de una chica que nos escucha, año 1930, en Perú. Y te cuenta cosas muy similares a las que ocurren hoy. Martín, el reportero del miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mar del Makers. Hoy estoy con Martín Echevarría, es podcaster. Tomás, qué loco, ¿no? ¿Te imaginabas que cuando hacías radio lo hacías de manera muy exitosa con un grupo genial? Geniales, chicos. Maldita Radio durante tantos años. Esa columna, esa sección que empezó a hablar del fenómeno paranormal se iba a transformar en lo que es hoy. Bueno, no, claro. Y vos sabés que me encanta contarlo así, porque hay un montón de casos dando vueltas en el mundo del entretenimiento que se empezó siendo esto y después terminó siendo, como nos gusta decir a nosotros, un spin-off. Sí. Pasa en las series, que hay un personaje que después termina siendo una serie de eso. Y en la radio fue increíble, porque la verdad que es tal cual lo que dijiste. Nosotros con Maldita Radio nos encantaba tener 10, 15 secciones diferentes por año de distinta índole, y que una de esas haya hoy trascendido tanto, es un montón. Es un montón. Y empezó como algo ni siquiera planeado, ¿eh? Eran experiencias raras, que alguna vez, más de anécdotas que de otra cosa, y hasta que Agustín Marangoni, gran amigo y compañero, el gran periodista, dijo, che, yo tengo un amigo que es cura, está en España, y vivió una cosa muy rara en una casa. Y yo morí. Yo dije, radio y terror, mis dos pasiones de la vida. Y bueno, y ahí lo empezamos a entrevistar y de ahí quedó y empezamos a invitarla a la gente a decirle que si tiene algo extraño para contar, que llamen y se anoten. Bueno, y esa sección después tuvo un nombre que fue Martes de Misterio, pero porque lo hacíamos los martes. Nombre nada elaborado, nada pensado. Pero bueno, ahí quedó. Así que todos los martes, dentro de Maldita Radio, hacíamos Martes de Misterios. Y fue hermoso. Si se hicieran un estudio con buenos micrófonos para tener una toma perfecta de audio, yo no sé si tendría el mismo efecto, porque al ser una llamada telefónica hay como una intimidad, como una comunicación entre amigos, ese ruido en la línea. A mí me encanta eso. Perfecto. Ese es el análisis. Y aparte, justo en ese rubro, en el terror, no hay nada mejor que el basado en hechos reales. A la persona que le gusta el género y a la que hasta incluso lo sufre, pero le gusta, el hecho que esté basado en hechos reales ya es otra cosa. Y Martes de Misterio lo que tiene es que no te cuento yo la historia, te la cuenta el protagonista, peor todavía. Y ahí vamos a esa llamada donde la persona está volviendo a vivir su historia, a revivirla, y te das cuenta hasta en el tono de voz, que está sufriendo volviendo a contar ese momento. Increíble. Me metí en Spotify. Ya vas por el estreno del episodio 384. Imagino que debe haber más. Hay más de 400 ya grabados. Y ahora las comunicaciones son de cualquier lugar del mundo. Excelente. Eso es lo que nos dio. Un poco casi por escuchar y por seguir a ver por dónde iba el cambio en el mundo, en la comunicación y el entretenimiento, que es algo que nos encanta. Allá por el 2018 estaban en reunión de amigas y de amigos en mi casa, de mis hijas. Entonces escucho a Dolina. ¿Cómo escuchás a Dolina? 18 años. Sí, en Spotify, en podcast, 2018, ¿eh? Y dije, mira vos, o sea que la radio, los adolescentes, la escuchan, pero quizás cuando quieren, a demanda, como todo. Bueno, entonces dije, me encantaría empezar a hacer algo en podcast. ¿Qué hago? Y lo primero que dije, bueno, voy a agarrar las grabaciones que tengo de Martes de Misterio, que ni siquiera tenía todas. Y dije, bueno, las voy a cortar, le voy a sacar la artística de la radio, cosas por el estilo, y voy a empezar a subir. Y ahí ocurrió la magia. A los 3, 4 meses, un mensaje de México, otro mensaje de Chile, de Colombia, lugares así, diciendo yo quiero contar mi historia. Y así que, aún ya terminando la radio, las empecé a grabar. Y entonces está bueno, es una llamada por WhatsApp o por cualquier otro medio digital. Y eso también le da intimidad. Porque la gente, si va a contar algo que le cuesta contarlo, al no tener video, estuvo planeado varias veces hacerlo en video, Martes de Misterio, como lo que estamos haciendo ahora, pero eso da un poquito más de intimidad. Entonces la gente se anima a contar esa historia rara un poco más.
Y cada entrevistado tiene una preproducción, es decir, alguien se comunica, le pregunta qué van a hacer, más o menos para tener una idea de la historia. No hay guión en Martes de Misterio. No tenemos que guionar nada. Yo cuando me siento a grabar, no sé lo que me van a contar. Y grabamos. No producimos nada anteriormente, porque yo no quiero saber nada de la historia, porque si voy a preguntar, quiero preguntar como si preguntara un oyente. Me quiero sorprender naturalmente con lo que me están contando, quiero que queden los silencios naturalmente, cuando alguien me cuenta algo medio fuerte y quede un silencio diciendo y lo estoy tratando de asumir y ver qué voy a repreguntar. Entonces, si yo no sé nada de la historia, es sin red. Es lo mismo que le va a ocurrir a un oyente en Martes de Misterio cuando le escuche, porque son entrevistas, pero en realidad son historias. Claro. Entonces, tiene que tener un hilo conductor, ¿viste? Primero que grabamos con gente que no tiene experiencia en narrar. Exacto. Entonces, a veces terminamos grabando una entrevista de 1 hora y 20 y el episodio queda de 28 minutos. A veces hago preguntas a propósito para que la gente lo cuente y quizás esa pregunta no queda en la historia para no cortar tanto, ¿viste? Pero empujo a que la gente cuente esa parte. Algunos te dicen, perdón, se me corta un poco la voz, pero porque lo estoy volviendo a vivir, y eso lo dejamos. Eso queda. Claro. Obvio que queda la edición. Bueno, y la cantidad de gente que ha llorado en medio de la entrevista fue descomunal. Sobre todo cuando te cuentan contactos, porque es misterio, en un 80% es terror, pero en muchos casos son historias también sensibles, porque te dicen, yo hablo con mi papá y te cuentan 3 o 4 casos en los que decís, wow, ¿viste? Y me da señales de esto, me dijo esto que el otro. Y al mismo tiempo hay mucha gente que se le murió el papá, que también se siente identificado con eso. Entonces se generan también momentos muy sensibles. ¿Y no te pasó que te haya aparecido algún bolacero, alguno que dice, bueno, quiero salir en Martes de Misterio e invento algo? ¿Te das cuenta si alguien te está mintiendo? Ya más o menos tenés el oído entrenado y también tenés una cosa te das cuenta cuando no termina de cerrar todo, no es que no cierre la historia. A veces vas uniendo los hechos que te van contando y decís, a veces entendemos que hay gente que por el solo hecho de querer participar en el podcast, como que lo fuerza demasiado. Entonces, cada vez descartamos más. Antes, no sé, te podría decir que descartamos un 10%. Ya hace unos años ya descartás un 30% de las historias. Pero porque también necesitas mostrar cosas nuevas que cuente la gente, ¿viste? Y todavía nos seguimos sorprendiendo, porque cuentan cosas que son terribles. ¿Te puedo contar una? Obvio, tendrías que contar una. ¿Vos tenés tu caso real, Ariel? Sí, te voy a contar, no es mi historia, es la historia de mi mamá. Es un encuentro, no sé si cercano, pero es un encuentro, un avistamiento se le podría decir, de un ovni. Mamá, cuando yo era chico, vivíamos en French a la Chamil, lejos del centro. Y era una zona de quintas, y muchas cuadras estaban cubiertas de eucaliptus, año 80. Y mamá iba a trabajar a la clínica durante 30 años y trabajaba en el turno de la mañana, por lo tanto a primera hora de la mañana, aún de noche y sobre todo en invierno, caminaba una cuadra hasta la parada del colectivo, el 532. Y lo tomaba en Beruti y 196. Bueno, entonces ella cuenta que un día venía caminando por 194, la anterior, y ve atrás de esa quinta, de esos árboles altos, luces de colores. Una cosa plateada con ventanas y luces de colores. Y que no hacía ruido. Y yo digo, bueno, pero que era como una especie de avión, una cosa. No hacía ruido y se sostenía suspendido, se flotaba y la seguía a ella. ¿La seguía? Sí. ¿Seguía el recorrido? Sí. Ajá. Cuando llega a la parada del colectivo, había otro de las personas que esperan siempre a la misma hora, ¿viste? Generalmente el que va a trabajar se encuentra con los mismos en la parada del colectivo. Y mi mamá le dice, ¿usted acaba de ver lo que yo vi? Sí, le dice. Y además después aceleró, hizo un destello de luz y se desapareció. ¿Han aparecido relatos de ovnis? Sí, muchísimos. No en su gran mayoría, pero los hay. Es más, yo creo que debe haber mucho más relatos de ovnis y de luces así que de hechos en sí paranormales como los que transitamos, porque es descomunal la cantidad de historias que hay así.
mucho más fuertes, mucho más cercanas, mucho de gente que ha perdido el conocimiento. Y después de esa luz, es como que tu mamá ya ha visto esa luz y de golpe se encontró en tu casa y no se acuerde de nada. ¿Entendés? De lo que pasó entre que se bajó del colectivo y llegó a tu casa o al trabajo. ¿Sabes que pasaron los años y yo le preguntaba a mamá de nuevo para que me contara la experiencia y ella me la volvía a contar con lujo de detalles? Y una de las cosas que se hacen para advertir una mentira es desarmar el relato. Es decir, cuando te lo cuentan 1, 2, 3, 4, 5, preguntás sobre 4, después preguntás sobre 2, después preguntás sobre 5 y después volví a preguntar sobre 1 para tratar de desarmar esa mentira. Y mamá no, le hice lo mismo y no hubo manera, siempre contaba la misma experiencia. Ahí vos tenés un hecho concreto en decir, esta persona lo vivió. Claro. Ahí está. ¿Y en algún momento te dio miedo algún testimonio que estabas escuchando? ¿Te ha pasado a vos algo paranormal? Jamás, nunca me pasó nada extraño, jamás. Pero yo cuando me lo están contando, estoy tanto pensando en la edición y en la historia, que no llego a ese sentimiento del miedo. Me estoy asombrando. Estoy en modo oyente también. En modo oyente, como esto. Vos recién me acabas de contar una historia que yo no sabía que ibas a contar. Bueno, esto ocurre, es así. Entonces, estoy en modo oyente, me estoy sorprendiendo diciendo, wow, qué bueno. La verdad que no, en la radio, de hecho, hacíamos lo que más o menos hicieron acá. Apagamos las luces, lo hacíamos de noche, tener luz roja del aire y nada más. Qué bueno. Y yo las historias, el 90% también de las historias, como verás, soy mucho de los números, las grabo de noche solo. Solo y de noche. Me genera hasta incluso más intimidad a mí. Por más que no vea a la persona, La persona a lo mejor está en México y es una llamada por teléfono, no son videollamadas. Y me encanta esa intimidad. Y entre las historias que te cuentan, ¿qué predomina más? ¿La maldad o la bondad? Bueno, mira, gran pregunta. Nosotros descubrimos, porque no es muy típico de Argentina, o por lo menos no se cuenta en Argentina, descubrimos un grado de daño humano real que es admirable, sobre todo en países como México, Colombia, Venezuela. Caso de magia negra, donde ahí decís, qué loco, ¿no? Nos estamos preocupando creyendo que una entidad o algo que no conocemos es malo, pero porque lo desconocemos. Y el grado humano de maldad para matar por amor es increíble. Conocemos historias de curanderos, el famoso curandero de montaña que no llegás en auto y tenés que alquilar una moto para llegar a él. Ocurre, gente, no ocurre como en las películas. Las películas sacan todo esto. ¿Y también te ha tocado escuchar historias sobre sanación, sobre, o sea, cosas buenas, ¿no? Que no haya tanta maldad? Sí, también, porque hay gente que va y se cura, en este caso. O gente que no sabía que tenía un don, también conocemos esos casos y los tenemos, y de golpe, sin darse cuenta, sana. Bueno, sí, ocurre. No sé por qué ni cómo, pero ocurre. Y es admirable que las historias te la cuentan parecidas, una persona que está como nosotros acá en Mar del Plata, año 2025, y la abuela de una chica que nos escucha, año 1930, en Perú, y te cuenta cosas muy similares a las que ocurren hoy. Entonces vos decís, wow, pasan los años, los países, las generaciones, y ocurren los mismos hechos. Toda esta información, estos 384 episodios, te han ido llegando de manera desordenada, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna vez intentaste ordenarlos por tipo, por categoría? ¿Pediste ayuda para eso? A veces tratamos, a veces vamos recibiendo información, muchas veces nos apoyamos en gente un poco más especializada en esto. Tenemos un medium al cual por 3, 4 hechos comprobables dijimos, wow, está bueno para consultas. Una bruja también que de acá de Mar del Plata es una genia, Lucía. Entonces ellos nos van ordenando un poco la información que recibimos. Pero hicimos más de 400 entrevistas y no terminamos de ordenar esto. No, hay un montón de cosas que también es un poco del rubro, del género, ¿viste? El hecho de que hay cosas que no necesitan demasiada explicación. Los grandes directores de películas y escritores de terror te dicen, las películas de terror, cuanto más contás o querés aclarar, es peor. Bueno,
Les voy a dejar una tarea para sus casas. Indaguen y busquen sobre el hombre del sombrero. El hombre del sombrero. Es increíble cómo diferentes generaciones te hablan de algo que aparece en tu habitación sin hacer daño y que te observa. Y que diferentes personas dan las mismas descripciones de esa cosa que no se sabe qué es, por ejemplo. Bueno, es un gran interrogante que tiene el mundo. Hatman, el hombre del sombrero, se han hecho un par de películas sobre eso, pero es increíble cómo lo siguen viendo. Pasan los años y lo siguen viendo. Bueno, primero como columna de radio, después como programa, después como podcast. ¿Cuál es el futuro de Martes de Misterio? No lo sé. Es un misterio. La verdad que es un misterio. Pero porque, ¿sabes qué? Cambia un poco también el consumo y cambian los contenidos también. O sea, el primer Martes de Misterio fue radio, y era una sección de radio. Después fue un programa de radio. Y después fue un podcast. Sí, estamos escribiendo cosas para llevarlo a otro campo. Hace ya unos 5 años más o menos que hay planes de hacer otras cosas y las venimos todavía trabajando. Así que ojalá haya un paso un poquito más grande que el podcast, pero como el podcast también está muy virgen, incluso en Argentina, está virgen el consumo de podcast todavía y la utilización, creemos que hay un campo muy grande para recorrer. A Martín lo convocamos porque queríamos mostrarles, por ejemplo, con Mauro Bianchi, el realizador que trabaja con la inteligencia artificial, que estuvo hace poquito, y te dejo acá el link para que puedas ver el video. O en el caso de Martín Echeverría, son realizadores audiovisuales o productores de contenido que están un poquito más allá del tradicional, el que se estila hoy, que son los típicos influencers que van mostrando lugares o recomendando cosas. Yo quería algo que estuviera mucho más elaborado, que tuviera este tipo de contenido. Bueno, el caso de Martes de Misterio es fantástico y que además se haya abierto camino y juegue en las grandes ligas del podcast en habla hispana. Tienen miles de seguidores, millones de reproducciones. Sos una especie de investigador o forense de los casos, ¿no es cierto? Totalmente, sí, es así. Y también nos fascina el hecho de estar ligado al mundo de la radio, que la amo profundamente. Entonces, crear podcasts para nosotros es un montón. Hacemos otros también, que no tienen que ver con el mundo del terror. De hecho, hemos hecho para algunas marcas de acá de Mar del Plata y nos puso muy contentos también haberlo hecho. Y está bueno también esa variedad, ¿viste? Decir, bueno, hicimos uno de COVID que se llama Que hacerlo fue hermoso, que se llama Alguien en el mundo piensa en mí, como el tema de Charlie. Son historias muy tristes, que eso lo hicimos para Anchor, que es de Spotify, y la verdad fueron 7 historias atravesadas por el COVID de una forma muy particular, de distintos puntos de Argentina y también del mundo, y fueron increíbles entrevistar a esas personas. Entonces, está bien, es el género del terror que me apasiona, pero también hacer podcast con diferentes contenidos, como nos suele ocurrir a veces, está genial. Nosotros somos grandes compañeros de rutas, de donde nos escriben, de colectivos, de gente que trabaja en el auto a la noche, de gente que trabaja también a la noche, entonces, de gente que labura y tiene el podcast de fondo, y no puede estar mirando algo, pero sí en la oficina lo tienen de fondo, así que nos filtramos por ahí, y está buenísimo. El audio todavía resiste. Qué bueno. 1.000.000 de gracias por el testimonio, Martín. Gracias. Martín Echeverría, presente aquí en Mar del Makers. Él sí que es un maker. Ha abierto camino en el rubro del podcast cuando nadie prestaba tanta atención a eso. Martes de Misterio compite palmo a palmo con un montón de grandes títulos y grandes creadores y es orgullo de la ciudad de Mar del Plata. Arrancamos con los fenómenos. Mirá, me quedo con eso, ¿eh? Mar del Plata es una gran ciudad de fenómenos paranormales, ¿eh? Si tenés el tuyo, te comunicás con Martín. Bueno, a ustedes les digo, tienen que suscribirse al canal de YouTube que están viendo en este momento la nota, activar la campanita ¿cómo se llaman? De notificaciones, eso les permite que les avise cuando subimos un nuevo video. Todos los fines de semana subimos a un nuevo emprendedor. Nos pueden seguir en las redes sociales, @mardelmakers, que están en Instagram y en LinkedIn. Todavía no estamos en Twitter, pero pronto vamos a hacerlo. Y te podés meter en la página web, en el portal de noticias www.mardelmakers.com.ar y ahí encontrás todas las novedades y todo este catálogo de emprendedores
que cada vez se vuelve más atractivo y variado. Vos viste la cantidad de cosas que se hacen en Mar del Plata. No tenés idea de todo lo que tenemos preparado para adelante. Así que gracias por escucharnos. Los emprendedores más innovadores de Mar del Plata están en Mar del Makers, gracias a estos sponsors que creen en la iniciativa emprendedora de los marplatenses.